Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 12. Refulgía de modo que si 1000 soles juntos brillaran en el firmamento, fuera su luz tan solo penumbra de la esplendorosa gloria de aquel Mahatma. Y mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, dice: lo que Arjuna vio era indescriptible, pero aún así Sanjaya está tratando de darle a Dhritarashtra una imagen mental de esta gran revelación. Ni Sanjaya ni Dhritarashtra estaban presentes, pero Sanjaya, por la gracia de Vyasadeva, pudo ver todo lo que ocurrió. Así pues, ahora él compara la situación hasta donde se le puede entender, con un fenómeno inimaginable, con un fenómeno imaginable, es decir, con la aparición de miles de soles. Hace una analogía, ¿no? De ese brillo, esa luz que salía de esa imagen de Krishna tan refulgente, ¿no? Que para él decía era como la aparición de miles de soles. Lo que pasa es que al estarlo mirando Sanjaya, la imagen, ¿cómo se la transmitía a Dhritarashtra? Dhritarashtra es el rey ciego que no puede ver lo que está sucediendo. Por eso él no quiso ir a Kurukshetra, se quedó ahí en Delhi, ¿no? En Hastinapura. Y Sanjaya es el encargado de contarle todo lo que está sucediendo en el momento, sí, vía satélite, tal como va llegando segundo a segundo, va llegando la información. Entonces tiene que describirle esta forma universal. Y cuando se la describe, tiene que buscar las palabras. ¿Cómo le explico al rey, que es ciego, lo que es esto? Incluso, si nunca vio, ¿cómo le puedo decir refulgente como millones de soles? Es complicado. Cualquiera de los sentidos que nos falte, es muy difícil explicar de qué va el asunto. O sea, ¿cómo le explico lo que es el sonido a un sordo? ¿Cómo le explico lo que es los colores a un ciego? O sea, el cerebro está hecho para poder percibir lo que hay con los 5 sentidos. Pero cuando los sentidos fallan es muy complicado poder explicar las cosas que son imposibles de explicar. Todo este tipo de cosas tienen que ver con un elemento simbólico, ¿no? O sea, ¿cómo te explico la grandeza de Dios si tú no tienes la preparación mínima para poder entender la grandeza de Dios? Por ahí viene el asunto. Jai, Hare Krishna, Namaste.